Toda civilización que alguna vez existió dejó dos legados: lo que construyó y lo que le hizo a los que consideró sus enemigos. El primero aparece en los libros de historia. El segundo se entierra. Hay una mentira cómoda que los seres humanos se repiten desde que aprendieron a escribir su propia historia: que la crueldad organizada es un accidente, una aberración, el producto de mentes enfermas que se desviaron del camino correcto. Esa mentira no sobrevive un solo día de investigación honesta, porque lo que los registros revelan, cuando se leen sin apartar la mirada, es algo mucho más perturbador. Los métodos de tortura más sofisticados de la historia no fueron inventados por criminales ni por sádicos sin nombre. Fueron diseñados por estados, por ingenieros, por médicos, por teólogos, por hombres que dormían en sus camas cada noche y se despertaban por la mañana y seguían pensando en cómo perfeccionar el dolor. La crueldad sistemática no es la ausencia de civilización, es, en muchos casos, su producto más refinado. Lo que sigue no es una lista de atrocidades, es un mapa de cómo cada gran civilización de la historia humana desarrolló sus propios sistemas para destruir un cuerpo de manera controlada, calculada y, en la mayoría de los casos, lenta. Y al final de ese mapa hay algo que ninguna introducción honesta puede ignorar. Uno de estos métodos no está en los libros de historia en tiempo pasado. Está en uso, ahora mismo, en países que se llaman a sí mismos civilizados. Empecemos con los persas, porque los persas entendían algo que la mayoría de los verdugos posteriores tardaron siglos en aprender: que la muerte instantánea es un desperdicio, que el verdadero poder no reside en terminar una vida, sino en extenderla hasta el límite de lo que un cuerpo humano puede soportar. El imperio aqueménida, que en su momento fue la civilización más grande que el mundo había visto, con una administración sofisticada, leyes codificadas y una tolerancia religiosa que muchos imperios posteriores envidiarían, desarrolló un método que los historiadores griegos registraron con una mezcla de horror y fascinación. Los griegos lo llamaron escafismus. Los persas simplemente lo practicaban. La mecánica era esta: tomaban a la persona condenada y la metían entre dos barcas de madera del mismo tamaño, una encima de la otra, como una especie de sándwich, con los brazos, las piernas y la cabeza asomando por los bordes. La obligaban a beber leche con miel hasta provocarle una diarrea severa. Luego la recubrían de leche y miel por fuera, y la dejaban en un estanque de agua estancada. Lo que sucedía a continuación no era violencia, era ecología. Las moscas llegaban primero, luego los gusanos. La combinación de la humedad, la diarrea constante, la inmovilización absoluta y la exposición al sol creaba las condiciones para que el cuerpo se descompusiera desde adentro, mientras el sujeto permanecía consciente. El registro más detallado que sobrevive es el de Plutarco, quien documentó el caso de Mitrídates, un soldado persa condenado por este método. Según Plutarco, Mitrídates vivió 17 días dentro de las barcas. 17 días. Cuando finalmente murió, los guardias que lo vigilaban ya no podían permanecer cerca por el olor. Lo que resulta imposible ignorar de este método no es solo su brutalidad, sino su intención. El escafismus no estaba diseñado para matar rápido, porque matar rápido comunica algo muy limitado. Estaba diseñado para que la muerte fuera visible, prolongada y públicamente incontrolable. Era un mensaje político escrito en carne, y eso, la tortura como lenguaje político, es el hilo que conecta todo lo que sigue.
Roma entendía ese lenguaje perfectamente. La crucifixión no fue una invención romana. Los romanos la tomaron de los fenicios y la industrializaron. Y esa distinción importa, porque lo que Roma hizo con la crucifixión revela la diferencia entre una cultura que castiga y una cultura que administra el castigo como una tecnología social. En su momento de mayor uso, durante las guerras serviles y la supresión de rebeliones en las provincias, Roma podía crucificar a miles de personas simultáneamente. Después de la derrota de Espartaco en el 71 antes de nuestra era, 6.000 esclavos fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, uno cada 33 metros, desde Capua hasta Roma. 600 kilómetros de cruces. El cálculo era deliberado. Cualquiera que viajara hacia Roma durante semanas vería lo mismo. El mismo cuerpo. Repetido 6.000 veces. La crucifixión en sí misma mataba por asfixia. No por las heridas de los clavos, aunque esas heridas en las muñecas o las palmas garantizaban que el condenado no pudiera liberarse. El problema mecánico era este. En la posición de la cruz, los músculos del pecho se contraen de tal manera que exhalar se vuelve casi imposible. Para respirar, el condenado necesitaba empujarse hacia arriba con los pies, lo que generaba un dolor insoportable en los nervios del arco plantar, donde el clavo atravesaba el hueso. El suplicio era entonces un ciclo: sufrir para respirar, respirar para seguir sufriendo. Los condenados más fuertes podían durar 3 o 4 días en ese ciclo. Los soldados romanos tenían un método para acelerar el proceso cuando era necesario, que Josefo y los evangelios registran. Rompían las piernas del condenado, eliminando la posibilidad de empujarse hacia arriba, y la muerte por asfixia llegaba en minutos. Lo llamaban crurifragium. Era, desde la perspectiva romana, un acto de misericordia administrativa. Lo que los romanos comprendieron con una claridad brutal es que una ejecución eficiente sirve al Estado. Una ejecución lenta sirve al miedo. Y el miedo, correctamente administrado, es más barato que cualquier ejército. China, durante las dinastías Tang y Song, desarrolló su propia taxonomía del dolor, y a diferencia de Roma o Persia, la institucionalizó en un sistema legal escrito y codificado. El Código Tang, promulgado en el año 653, incluía una escala formal de castigos que iba desde la multa hasta la muerte, con al menos 5 categorías distintas de ejecución según la gravedad del crimen. El método más severo, reservado para crímenes contra el Estado o contra el orden familiar, era el lynchi. La traducción más literal es muerte por 1000 cortes. La traducción más honesta es que no existe una traducción que capture lo que significa. El lynchi no era tortura en sentido estricto, porque su objetivo final era la muerte, no la extracción de información o la prolongación del sufrimiento por sí mismo. Era ejecución. Pero la manera en que esa ejecución se administraba durante siglos en China revela algo sobre la relación entre la pena capital y el concepto de integridad corporal en la cosmovisión confuciana. El cuerpo, en esa tradición, pertenecía a los ancestros. Ser enterrado sin el cuerpo completo era una forma de deshonra que se extendía más allá de la vida. El lynchi no solo mataba al condenado, deshonraba a sus muertos. Los registros fotográficos más conocidos de este método provienen de 1905, el año en que fue abolido oficialmente en China, cuando un fotógrafo francés documentó la ejecución de un hombre llamado Fou Chou-li, condenado por el asesinato de un príncipe mongol. Esas fotografías llegaron a Europa
y provocaron un debate filosófico que involucraba a figuras como Georges Bataille, quien las usó décadas después para explorar la relación entre el éxtasis y el sufrimiento extremo. El debate que generaron esas imágenes en Occidente decía tanto sobre los que las miraban como sobre lo que mostraban. La India medieval, bajo distintas dinastías y sultanatos, practicó, entre otros métodos, uno que combinaba la escala imperial con la precisión biológica, la ejecución por elefante. Jauda Akari, en algunos registros. El uso de elefantes entrenados para ejecutar condenados no era excepcional ni informal. Era parte del repertorio oficial de la justicia en el subcontinente durante siglos. Los elefantes eran entrenados para pisar de maneras específicas, aplastando rápidamente o haciéndolo de manera gradual, según las instrucciones del Mahut. Los registros portugueses del siglo XVI, los relatos de los viajeros mogoles y las crónicas del imperio Vijayanagara mencionan el método con la misma naturalidad con que documentan cualquier otra forma de administración pública. Lo que distinguía esta práctica no era sólo su brutalidad, sino su teatralidad. Las ejecuciones por elefante se realizaban en público, a menudo durante celebraciones o como parte de la demostración del poder real. El elefante no era sólo el instrumento de muerte, era el símbolo del poder del gobernante sobre la vida y la muerte. Un poder tan absoluto que podía domesticar a la criatura más grande de la tierra y dirigirla con precisión sobre un cuerpo humano. Y luego llegamos a Europa. Y Europa, que durante siglos se presentó a sí misma como la cuna de la razón, la ley y la civilización occidental, desarrolló métodos de tortura con una sofisticación técnica que sus contemporáneos en otras partes del mundo rara vez igualaron. La Inquisición española no fue una aberración de la historia europea. Fue una institución, con presupuesto, con personal, con manuales de procedimiento, con jerarquías de apelación y con una jurisprudencia elaborada durante siglos. El Malleus Maleficarum, publicado en 1487, no era un texto marginal. Era el manual de procedimiento más influyente de su época en Europa central, y codificaba no sólo la doctrina teológica sobre la brujería, sino los métodos prácticos para obtener confesiones. Uno de los métodos más comúnmente documentados en los registros de la Inquisición no requería ningún instrumento especial. Solo privación de sueño prolongada, suspensión del cuerpo en posiciones que generaban desgarro muscular gradual y la presencia de la amenaza como herramienta en sí misma. Los inquisidores del período de Torquemada entendían una cosa que la neurociencia moderna ha confirmado siglos después. El cuerpo que anticipa el dolor es, en muchos casos, más maleable que el cuerpo que ya lo siente. Hay un registro de 1494 del Tribunal de Zaragoza. El acusado se llamaba Pedro de Arbués. No el inquisidor, sino uno de sus procesados. El acta documenta con precisión quirúrgica cada sesión, cada instrumento utilizado, la duración exacta de cada aplicación y la respuesta del acusado. Lo que hace ese documento tan perturbador no es la crueldad que describe, es la burocracia, el formulario, la firma al pie de cada página, la sensación de que lo que se está leyendo es papeleo de oficina. Y es exactamente ahí, en esa burocracia del sufrimiento, donde esta historia se quiebra hacia algo que no es historia. Porque el puente entre lo que la Inquisición española hacía en 1494, con privación de sueño, posiciones de estrés y la amenaza como herramienta central,
y lo que ciertos estados modernos documentan en sus propios manuales clasificados, no es tan largo como cualquiera de nosotros querría creer. Los nombres cambian, los formularios siguen. El informe del Senado de los Estados Unidos sobre el programa de detención e interrogatorio de la CIA fue desclasificado en diciembre de 2014. Tiene 6.300 páginas. El resumen ejecutivo, las 525 páginas que se hicieron públicas, contiene una frase que funciona como la bisagra entre todo lo que se describió en la primera parte de esta historia y el presente en el que esa historia no ha terminado. La frase dice que las técnicas utilizadas habían sido diseñadas para llevar a los detenidos al borde del colapso psicológico. El informe no usa la palabra tortura en su lenguaje oficial. Usa técnicas de interrogatorio mejoradas. La civilización, cuando necesita hacer lo que siempre ha hecho, lo primero que cambia es el vocabulario. Los japoneses del período Edo tenían un método llamado tsurugi-zeme, o tortura de la postura de grulla, en el que el condenado era atado en una posición que generaba un dolor progresivo e inmanejable, a través de la acumulación de tensión muscular sostenida, sin que ningún instrumento tocara el cuerpo. Era dolor puro, generado desde adentro. Los registros del Bakufu, el gobierno militar del período, documentan este método con la misma precisión administrativa que los inquisidores de Zaragoza. La duración recomendada, los signos de progresión, los criterios para determinar cuándo el sujeto estaba listo para confesar. En el Japón del siglo XVI, la tortura era también burocracia, también era formulario, también era firma al pie de la página. El Imperio Otomano, durante su período de mayor extensión, utilizó el empalamiento con una frecuencia y una codificación que trascendió la leyenda para convertirse en política documentada. Vlad III de Valaquia, cuya reputación en Occidente fue construida en parte por la propaganda otomana y en parte por sus propias acciones, fue uno de los gobernantes que adoptó y escaló el método precisamente porque entendía su valor como lenguaje político. Pero fue dentro del propio sistema otomano donde el empalamiento alcanzó su forma más metódica. Los registros de campañas militares del siglo XV documentan ejecuciones masivas por empalamiento, usadas específicamente como mensaje territorial. Cuando un ejército otomano llegaba a una ciudad y encontraba a sus exploradores previos empalados a lo largo del camino de acceso, la interpretación era inmediata. La ciudad comunicaba que estaba dispuesta a pagar cualquier costo. Lo que pocas veces se menciona en las versiones populares de esta historia es la precisión técnica que el método requería. Un empalamiento mal ejecutado mataba en minutos. Un empalamiento ejecutado con conocimiento anatómico podía mantener al sujeto vivo durante horas o días. La diferencia no era accidental, era intencional. Y esa intencionalidad, ese conocimiento aplicado al sufrimiento humano, es lo que conecta a un verdugo otomano del siglo XV con un manual de procedimientos clasificado del siglo XXI. Las civilizaciones precolombinas de América desarrollaron sus propios sistemas en paralelo, sin contacto con los métodos europeos o asiáticos, lo cual hace que las similitudes estructurales entre ellos sean todavía más reveladoras. Los aztecas, cuya estructura religiosa integraba el sacrificio humano como componente cosmológico central, practicaban métodos que en el contexto de su propia cosmovisión tenían una lógica interna completamente coherente. El sacrificio por extracción del corazón, que es el que la imaginación popular asocia con mayor frecuencia a los aztecas, era en realidad uno de los varios métodos codificados
en el calendario ritual y reservado para ciertos tipos de víctimas en ciertos contextos ceremoniales. Pero había otro método menos conocido y más revelador para los propósitos de esta historia: el desollamiento ritual, asociado con la deidad Xipe Totec, el señor del desollado. Los sacerdotes que realizaban este ritual usaban la piel del sacrificado como vestimenta ceremonial durante 20 días. La interpretación religiosa era la muerte y el renacimiento, la semilla y la tierra, la renovación del ciclo agrícola. Lo que resulta casi imposible de separar de esa interpretación es el nivel de conocimiento anatómico que el ritual requería. Para desollar un cuerpo de manera que la piel permaneciera intacta y utilizable, se necesitaba una habilidad que sólo se desarrolla a través de la práctica repetida. Lo que los europeos que llegaron en el siglo XVI describieron como barbarie era, desde la perspectiva de la complejidad técnica, una forma de conocimiento aplicado al cuerpo humano que sus propios cirujanos en ese momento no poseían. Y luego está lo que ninguna civilización antigua pudo anticipar, porque ninguna civilización antigua tenía el aparato conceptual para hacerlo: la tortura psicológica sistemática como ciencia formal, no como consecuencia accidental de condiciones de detención brutales, no como el resultado de carceleros sádicos sin supervisión, sino como un programa de investigación financiado, diseñado por académicos con títulos universitarios, implementado por gobiernos que firmaron convenciones internacionales contra la tortura, y ajustado a través de décadas de experimentos documentados. El proyecto MKUltra de la CIA, que comenzó en 1953 y no fue formalmente terminado hasta 1973, financió investigaciones en al menos 80 instituciones, incluyendo 44 universidades y 12 hospitales. Uno de sus investigadores centrales fue el Dr. Ewen Cameron, jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad McGill en Montreal, presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mundial y fundador de la Asociación Psiquiátrica Canadiense. Cameron creía que era posible borrar la personalidad de un individuo y reconstruirla desde cero. Llamó a este proceso despatterning. Sus pacientes, muchos de los cuales habían llegado a él con depresión o ansiedad leve, fueron sometidos a semanas de sueño inducido por barbitúricos, sesiones de electrochoque de una intensidad varias veces superior a la considerada terapéutica, y grabaciones en bucle de mensajes diseñados para reconfigurar sus patrones de pensamiento. Lo que Cameron produjo no fue sujetos curados. Produjo personas que no recordaban quiénes eran, que no recordaban a sus hijos, que no recordaban sus propios nombres. Y cuando el programa fue descontinuado, esas personas fueron enviadas a sus casas. El gobierno canadiense liquidó demandas de algunos de sus familiares en 1992. No hubo admisión formal de responsabilidad. Lo que MKUltra produjo, además de víctimas, fue un manual. No metafórico, literal. El Kubark Counterintelligence Interrogation Manual, producido por la CIA en 1963 y desclasificado parcialmente en 1997, sistematizó las conclusiones del programa en un protocolo de interrogatorio. El manual describe en detalle cómo la privación sensorial, el aislamiento, la manipulación del sueño y la inducción de una sensación de dependencia total hacia el interrogador producen un estado de regresión psicológica en el que el sujeto pierde la capacidad de resistir, no como teoría, como procedimiento.
con pasos numerados. El lenguaje del manual es clínico, preciso y completamente exento de cualquier reconocimiento de que lo que describe es infligir daño psicológico deliberado a un ser humano. Es el documento más perturbador de esta historia, no porque sea el más violento. Es el más perturbador porque es el más familiar, porque su lógica, su estructura, su tono, son indistinguibles de cualquier otro manual de procedimientos gubernamentales. Y aquí es donde el mapa que se comenzó a trazar con los persas y sus barcas de madera llega a su destino más incómodo. El Senado de los Estados Unidos documentó en 2014 que las técnicas utilizadas en las instalaciones de detención de la CIA después del 11 de septiembre de 2001 incluían privación de sueño de hasta 180 horas, posiciones de estrés diseñadas para generar dolor muscular acumulativo, confinamiento en espacios reducidos y waterboarding. El waterboarding, que la administración Bush describió formalmente como una técnica que simula el ahogamiento, produce en el cuerpo exactamente lo que el ahogamiento real produce: el reflejo de aspiración involuntaria, el pánico neurológico, la certeza física de que la muerte es inminente. La única diferencia entre el waterboarding y ahogarse es que el operador decide cuándo termina. Eso es, desde cualquier perspectiva médica o neurológica, la definición operativa de control total sobre la experiencia de una persona. 183 aplicaciones de waterboarding en un solo detenido. Ese número está en el informe del Senado, no en un manuscrito antiguo, en un documento de 2014. Los nombres de los funcionarios que autorizaron el programa son de conocimiento público. Ninguno fue procesado. Algunos ocuparon cargos gubernamentales posteriores. La historia de la tortura no es la historia de lo que los seres humanos hicieron en el pasado cuando eran menos evolucionados, menos ilustrados, menos capaces de reconocer su propia barbarie. Esa historia es conveniente porque ubica el problema en el tiempo y lo deja ahí. La historia real es otra. Cada civilización que ha acumulado suficiente poder para crear instituciones, también ha creado instituciones para el sufrimiento sistemático. Y cada vez que esas instituciones han sido desmanteladas, han regresado bajo otro nombre, con otro formulario, con otra firma al pie de la página. Los persas llamaron a sus barcas instrumento de justicia. Los inquisidores llamaron a sus sesiones procedimiento de purificación. La CIA llamó a sus protocolos técnicas de interrogatorio mejoradas. El nombre siempre cambia. La mecánica del control sobre el cuerpo de otro ser humano no ha cambiado en 200.000 años de historia humana registrada. Lo que sí ha cambiado, y esto es lo que ninguna civilización anterior pudo lograr, es la capacidad de documentar el sufrimiento con precisión científica, mientras simultáneamente se desarrolla el lenguaje burocrático para negar que ese sufrimiento existe. Esa es la innovación real, no el método, el vocabulario que lo rodea. Y ese vocabulario, a diferencia de las barcas persas o las cruces romanas, no está en ningún museo.